Un silencio inquietante recorre los pasillos de poder en Tel Aviv. En las últimas horas, documentos filtrados en grupos privados han expuesto un supuesto plan de 3 fases que, de cumplirse, sellaría el destino de la principal ciudad de la franja costera. No son simples rumores. Los detalles encajan con movimientos recientes sobre el terreno y con declaraciones ambiguas de altos mandos. La estrategia, según estas filtraciones, combina una puesta en escena humanitaria con una operación militar total. Detrás del lenguaje diplomático y las promesas de ayuda, se perfila un cerco planificado al milímetro, con una fecha simbólica en el horizonte, el 7 de octubre. Quédate y descubre los detalles. El pulso del mundo, una lectura de Latido Global. Las filtraciones describen que la primera fase permitiría la entrada controlada de convoys de asistencia, usados como herramienta para trazar rutas de evacuación. En el papel, una misión de ayuda. En la práctica, una preparación logística para algo mucho mayor. En la segunda fase, más de 350.000 residentes serían forzados a desplazarse hacia zonas ya controladas por el ejército de Netanyahu, como Rafah. El documento marca un límite temporal. Todo debe completarse antes de ese aniversario clave. La tercera y última fase detalla un cerco total desde el corredor de Nesarim hasta la carretera costera de Al-Rasid, bloqueando cualquier entrada o salida. Una vez sellada la ciudad, comenzaría la ofensiva terrestre sector por sector. Expertos consultados advierten que este tipo de bloqueos prolongados generan crisis humanitarias severas, hambruna, colapso sanitario y desplazamientos irreversibles. Ningún punto del plan menciona un retorno seguro de la población. Para la resistencia de Gaza, lo filtrado no es una sorpresa, sino la confirmación de un vaciamiento total. Señalan que el cerco podría convertirse en una catástrofe humanitaria sin precedentes. Desde Tel Aviv se insiste en que el objetivo no es gobernar la zona, sino asegurar un perímetro libre de amenazas. La incógnita es quién asumirá el control civil tras la operación. Organismos internacionales y países como Reino Unido, Alemania y Canadá han exigido detener cualquier acción que implique desplazamientos forzados, alertando sobre violaciones al derecho internacional. El respaldo abierto desde Washington, en particular por parte de la administración Trump, es interpretado como una señal de luz verde para que el plan siga su curso. Los rumores comenzaron a circular días antes de la reunión maratónica del Gabinete de Seguridad. Exmilitares y filtradores anónimos coincidían. Se busca asegurar el control total antes de que llegue la temporada de lluvias. Analistas en diplomacia advierten que estas filtraciones pueden ser también una táctica de presión psicológica, diseñada para debilitar la moral y precipitar rendiciones. Algunos opinan que, incluso si no se ejecuta, el simple rumor ya actúa como un arma invisible en el tablero geopolítico. En el pasado, estrategias similares dejaron un alto costo político y humano para Tel Aviv, con sanciones temporales y un aislamiento creciente en foros internacionales. Aquella experiencia aún resuena como advertencia en las discusiones internas. Grupos de derechos humanos denuncian que interrumpir el acceso a alimentos y medicinas para forzar evacuaciones es una táctica prohibida por múltiples convenios. Argumentan que este tipo de acciones erosiona aún más la credibilidad de quienes las aplican. Pese a la presión internacional, las fechas y movimientos descritos en el documento coinciden con la movilización de tropas y maquinaria pesada en el terreno. Para algunos, esta sincronía es prueba de que la filtración no es mera coincidencia. Algunos expertos sostienen que más allá del objetivo militar, este plan tiene un valor simbólico. Marcar control absoluto antes de una fecha que Tel Aviv considera histórica. Ese simbolismo, dicen, puede ser tan poderoso como el resultado militar mismo. Esto deja a la resistencia de Gaza ante un dilema: combatir en las calles, con un alto costo humano, o replegarse para salvar fuerzas, aceptando una derrota territorial. La decisión podría definir la narrativa de la resistencia por generaciones. El nerviosismo se extiende a países vecinos, que temen una nueva oleada de refugiados cruzando sus fronteras. Algunos gobiernos ya analizan medidas de contención ante un posible flujo masivo. En las zonas aún habitadas, crece la incertidumbre. Muchas familias no saben si evacuar por adelantado o esperar a que la ofensiva se materialice. El ambiente se siente cada vez más tenso, como si la calma previa al estallido se hubiera instalado en cada esquina. Líderes comunitarios reclaman corredores seguros,
pero dudan de que Netanyahu los respete una vez que comience el cerco. La desconfianza es total y se alimenta de experiencias previas donde promesas similares quedaron en el aire. La ONU solicita acceso inmediato para supervisar la ayuda, pero aún no ha recibido respuesta. La asistencia, de permitirse, sería también un elemento de cálculo político y un termómetro del compromiso real de las partes involucradas. En redes sociales, la filtración aviva denuncias sobre una inminente limpieza poblacional. El temor, que tras este plan no quede un solo habitante palestino en la ciudad, un escenario que se asocia a otras tragedias históricas de desplazamiento forzado. En el plano interno, Netanyahu enfrenta división. Mientras sectores radicales aplauden la dureza de la estrategia, críticos advierten que podría convertirse en un atolladero militar de consecuencias imprevisibles. Esta fractura política añade incertidumbre al rumbo final de la operación. Los rebeldes palestinos prometen resistir, aunque admiten que el cerco logístico los coloca en clara desventaja. Reconocen que las limitaciones de recursos podrían forzarlos a replantear sus tácticas. Si lo filtrado refleja la estrategia real, la franja costera podría enfrentar uno de sus capítulos más oscuros, con repercusiones regionales duraderas. Este posible desenlace mantiene en vilo a observadores internacionales y gobiernos vecinos. La cuenta regresiva hacia el 7 de octubre ya empezó. Sea filtración o plan confirmado, el tiempo corre, y en medio de las jugadas políticas y militares, es la población civil la que pagará el precio más alto. La pregunta es, ¿será posible detener esta maquinaria antes de que cruce el punto de no retorno? Te leemos en los comentarios. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó, te invito a suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna actualización importante. Recuerda, las piezas del tablero siguen moviéndose. Si quieres entender el juego global, quédate con nosotros. Aquí tendrás un lugar donde entender las noticias internacionales desde una perspectiva crítica, independiente y latinoamericana, para estar bien informados sobre el mundo geopolítico en el que estamos. Gracias nuevamente por acompañarnos. Esto fue El Pulso del Mundo. ¡Hasta la próxima!